Hola a todos, bienvenidos a la videoreseña de los Tusk de nada menos de que Jack Vance, ese autor que tanto me gustó en la saga de la Tierra Moribunda y que ahora empiezo a leer en este ciclo de Chai, que es más ciencia ficción que fantasía, pero que evidentemente pues también tiene muchas de las características del autor que vimos en la Tierra Moribunda. En este caso, bueno, esto se llama el ciclo de Chai, que se supone que es el nombre del planeta en el cual sucede toda la acción, y los títulos de los diferentes libros son los títulos de las diferentes razas extraterrestres que están en el planeta, que están en guerra entre ellas o manteniendo un cierto equilibrio en una paz bastante intermitente y que pues mantienen también humanos de una manera subordinada, cada uno de ellos a sus propios humanos, lo cual es bastante sorprendente teniendo en cuenta que pues los protagonistas que llegan no tienen absolutamente ni la más remota idea de qué hacen allí los humanos. Antes de nada decir que bueno, las razas que nos vamos a encontrar son los Tusk en esta primera parte, tenemos los Wank en la segunda parte, los Dirdir en la tercera parte y por último los Nume, que como podéis ver, pues no tienen pinta de humanoides ni de broma, ¿verdad? Es una cosa un poco rara. Cada uno de ellos, pues bueno, tiene una cierta forma antropomorfa, digamos que algunos se van a parecer más o menos a los humanos en diversas cuestiones, pero vamos a ver también cómo, por ejemplo, los Dirdir parecen realmente muy extraños y pues la verdad es que va a ser bastante curioso descifrar cuáles son sus secretos. Pero vamos a la historia en sí misma, porque yo creo que la historia está bastante bien y nos sumerge de lleno en esta aventura, que se trata como tal, como una propia aventura. Y básicamente nos encontramos una nave espacial que llega pues, con todos sus tripulantes, llega a un planeta de donde reciben o de donde se ha recibido 200 años antes una señal de socorro. Y bueno, pues ellos llegan allí, se encuentran el tema de la señal de socorro y dicen, bueno, vamos a investigar a ver qué pasa por aquí. Y no os voy a hacer spoiler de qué pasa, pero lo que va a terminar es con el protagonista, con Adam Ray, en el planeta, solo, sin nave ninguna, sin compañero ninguno y sin nada por el estilo, ¿vale? Como digo, no os voy a spoiler qué es lo que sucede, pero él va a estar abandonado a su suerte y se va a encontrar absolutamente solo, sin conocer dónde está ni por qué, sin conocer las razas, que va a ir aprendiendo de ellas poco a poco al tiempo que lo vamos a ir haciendo nosotros, va a aprender cómo funcionan, va a aprender la cultura de los diferentes pueblos que se encuentran allí, va a aprender por qué hay o va a intentar barruntar por qué hay humanos y no entender por qué están subordinados a las diferentes razas extraterrestres y pues va a intentar sobrevivir, por supuesto, dentro de yo diría que un relato magnífico, con Jack Vance pues mostrando toda su capacidad de, con frases relativamente cortas, cosa que choca mucho a un autor de fantasía y de ciencia ficción, explicarnos qué es lo que ve, lo que oye, lo que huele, lo que siente y absolutamente sumergirnos en este mundo extraterrestre, que nosotros en principio no conocemos de nada, luego os hablaré de mi teoría al respecto, y que pues nos va a mostrar con un advenedizo que acaba de llegar absolutamente todo lo que está pasando allí y bueno, pues va a tener que descubrir cuáles son las cuestiones internas que hay en el planeta para intentar primero sobrevivir y segundo encontrar alguna manera de remotamente plantearse el volver a casa. Bueno, lo primero de todo, decir que Adam Reith, muy convenientemente, pero obviamente por necesidades del guión, es un explorador. Y como explorador, pues tiene una capacidad de combate, una capacidad de disparo, una capacidad de adaptación, vamos a decir, de sobrevivir por la fuerza o, una cosa que me ha gustado a mí mucho también, pues por la maña. ¿Vale? No parece un tío tonto, aunque parece un tipo de acción, y sí parece bastante vivo, bastante observador y que es capaz de darse cuenta de detalles que otros pues a lo mejor se le escaparían. Y esto está muy bien porque nos va explicando a nosotros cómo ve esas cosas. Algunas las deja un poquito en el aire, cosa que me gusta mucho también porque no puede explicarse todo, como es lógico, pero nos va explicando a nosotros primero todo lo que va aprendiendo de las diferentes razas del planeta, todo lo que va aprendiendo de los humanos, que también hay humanos que se han escapado de la subordinación del resto de extraterrestres y que están a su bola en el planeta, sobreviviendo o malviviendo, según cada uno lo mire, y donde, bueno, pues va a intentar entenderles, va a intentar comprenderles y va a intentar, dentro de lo posible, no armar demasiado problema o no llamar demasiado la atención, pero hay instintos que pueden más en él que su instinto de supervivencia, ¿vale? Ahí lo vamos a dejar porque luego ya hablaré un poquito más de ese tema. Como digo, su formación es magnífica y podemos entender que es parte del propio guión, igual que MacGyver sabe de química, pues Adam Reith sabe de supervivencia
inteligencia. Y esto pues hace que pueda mimetizarse con el ambiente, que pueda sobrevivir en una cultura que no conoce, aprendiendo muy poquito y pues dejándose llevar por su intuición. Hasta aquí todo va bastante bien, la historia va muy rápida, funciona muy bien capítulo a capítulo y siempre avanzando, ¿vale? Es una persona con una idea en la cabeza que es tratar de recuperar unos restos de su tecnología que le pueden permitir volver a la Tierra o al menos enviar una señal de socorro, y por tanto tiene un objetivo muy claro y todo lo que hace es para llegar a ese objetivo. Incluso cuando vemos que para sobrevivir necesita pues quedarse con una tribu o tratar con ellos, igualmente siempre está buscando la ocasión para salir cagando leches a buscar lo que él necesita, teniendo clara cuál es la dirección que tiene que seguir y sabiendo todos los peligros que hay por el camino. Una cosa que me encantó de esta historia es que, aunque los diferentes extraterrestres están en guerra entre ellos, mantienen en algunas situaciones una calma tensa, de manera que, pues es cierto que no tienen hostilidades, pero tampoco tienen una frontera, por así decirlo, y dicen, bueno, mientras tú no sobrepases esa frontera, yo no tengo problema. Pero además de eso, una cosa que me encantó, y que además para el tema de creación de mundos es muy importante, es que las ciudades necesitan abastecimiento y por tanto tienen comercio, y esto es lo que va a hacer que el bueno de Adam pueda moverse por el planeta pues de una manera, vamos a decir, a veces escapando pues bastante, pero en otras ocasiones moverse a través del planeta con los comerciantes. Todo esto me parece muy realista y muy lógico, ¿vale? Más allá de que estamos hablando de un planeta extraterrestre con razas extraterrestres, tienen una ciudad y necesitan tener provisiones, ¿vale? Y es lógico pensar que en la ciudad no tienen la capacidad para generar esa comida, independientemente de lo que coman, ¿no? Que luego ahí ya, bueno, pues es otro tema y, como digo, se nos va a describir de una manera maravillosa, no solo visualmente, sino también olfativamente y auditivamente, lo cual creo que está muy bien. Todo eso mola bastante, pero lo dicho, te encontramos con los diferentes extraterrestres en una calma tensa. Pero los humanos están siempre subordinados. Una de dos, o viven de manera salvaje, alejados de los extraterrestres, o viven subordinados a cada una de las diferentes razas extraterrestres, como si fueran una parte o una extensión de ellos. En este caso de los Chash, pues tenemos a los humanos que están subordinados a los Chash y que tienen pues esa idea, o les han inculcado la idea de que cada humano sirviente de los Chash, cuando fallece, pues forma un Chash, forma un extraterrestre, de manera que los humanos serían una forma larvaria de los Chash. Una cosa que es bastante bruta, por así decirlo, original. La verdad es que creo que nunca había leído algo parecido a esto, ¿no? Y que, bueno, pues le da esos tintes de color curioso y nos deja ver también cómo los humanos muchas veces nos dejamos engañar de una manera pues bastante grotesca, se podría decir. En cualquier caso, pues lo tienen todo muy bien montado y se ve todo de una manera que parece muy realista. Como digo, es una cultura muy arraigada, muy plantada en el planeta, y los Chash en teoría vienen de otro planeta, pero ahí se han asentado como colonos. Luego hablaré de esto, del tema colonial, que parece muy gracioso, y que, bueno, pues básicamente lo dicho, todos esos humanos están para servirles a ellos directamente. Y de hecho vamos a ver el ejemplo de cómo en un momento determinado, cuando parece que hay algún que otro humano que no quiere seguirles el juego, pues vamos a ver todos los problemas que generan. Pero volvamos a la historia de Alan Wake, que, como digo, toda esta progresión y toda la idea que va teniendo a lo largo del planeta parece bastante americana, eso desde luego, pero también muy atrayente. No hay que decir que el bueno de Adam, evidentemente, no entiende cómo los humanos son capaces de subordinarse a otros extraterrestres. Entiende que, bueno, él viene de la Tierra, con la tecnología de la Tierra, una tecnología avanzada, estamos hablando de un futuro, y por tanto, él no entiende cómo es posible que estos humanos estén subordinados y ya. Y poquito a poquito va entendiendo cómo los diferentes extraterrestres les han ido engañando para conseguir esa subordinación, para conseguir que les sirvan. Esto va a hacer que se cabre bastante, evidentemente, y va a hacer que, aunque no sea parte de su plan de recuperar su tecnología y tratar de volver o avisar a casa, pero obviamente va a entender que algo puede hacer para ayudarles, aunque solo sea de paso. Por supuesto, hay muchísimos detalles interesantes, incluso entre los propios humanos vamos a ver muchas trampas. Digamos que para el bueno de Jack Vance, ningún humano es blanco o negro, sino que hay una gama de grises, me recuerda en ese sentido a Abercrombie, a la fantasía oscura, y tenemos como pues hay unos sacerdotes humanos, por ejemplo, que yo creo que es el ejemplo más claro, que de pronto tiran una moneda al aire para decidir una cuestión, y que el bueno de Adam ve la jugada y dice, muy bien, utiliza esa misma moneda para decidir mi destino.
yo escojo cara, ¿no? Que es la que había salido antes. Con lo cual nos encontramos a un sacerdote en un problema, porque dice, vaya, no me cae bien este humano, quiero quitarme este humano que trae ideas nuevas y que no son buenas para lo que tenemos aquí establecido, sin embargo, quiero que utilice una moneda trucada, obviamente, que esto es una de las cosas que no se dicen, pero que quedan muy claras. Por supuesto, en ese sentido estamos hablando de humanos engañando a humanos, cosa que nos vamos a encontrar por aquí en múltiples ocasiones, pero nos vamos a encontrar como los extraterrestres están engañando a los humanos de pleno casi en cualquier sitio. Toda esta interacción que va teniendo le va haciendo despertar y darse cuenta de que si quiere cumplir sus objetivos va a necesitar ayuda, y esa ayuda que va llegando poco a poco y que él de una manera, vamos a decir, con mucha camaradería, pues también se la presta a los demás. Le dice, venid conmigo, yo os puedo ayudar, ¿sabes? No a todos, pero sí, de uno en uno, cuando se encuentran con problemas le dice, ven conmigo, yo te ayudo, no hay problema, al menos en lo que esté en mis posibilidades, ven conmigo, juntos somos mejores, y si quieres te vienes, vamos del punto A al punto B, nos acompañamos, y si después nuestros caminos se separan, no hay problema ninguno. Gracias a eso, pues va a montar un pequeño grupo, vamos a decir, bastante variable, pero un grupo que al final pues nos recuerda a muchísimos grupos de fantasía que hemos visto en los libros, en el cine y demás, y que pues al final pues necesita recursos de todo tipo o habilidades de todo tipo para conseguir cumplir sus objetivos. Todo esto lo que hace es precisamente pues eso, ¿no? Que el bueno de Adán al final, sin pretenderlo o casi pretendiendo a los pocos, pues monte un poquito esa idea de que los humanos también son una fuerza propia y que ellos tienen que decidir su propio futuro. Y aquí os voy a hablar de dos cosas que obviamente llaman la atención. La primera es el colonialismo inverso, ese colonialismo que en principio pues llegaron los extraterrestres y de alguna manera utilizaron a los humanos para sus propios fines, los subordinaron, les dijeron que eran sus sirvientes y bueno, pues ahí se quedaron. Esto me parece muy curioso porque normalmente el colonialismo lo vemos de otra manera y en este caso, utilizando la ciencia ficción, pues nos plantean una imagen bastante curiosa, diría yo, y que, bueno, pues por lo menos llama la atención. Por supuesto, también vemos cómo el propio Adán se rebela contra ese colonialismo. Esto nos hace recordar, obviamente, cómo los americanos se rebelaron contra los ingleses y consiguieron su propia independencia. En ese sentido, pues vemos una línea que parece bastante común y que, desde luego, pues uno cuando va viendo cómo evoluciona todo, dice, esta historia ya me la han contado, aunque esta forma es muchísimo más original. También otra de las cuestiones curiosas es que el libro, bueno, es de 1968, hay que entenderlo, pero vamos a decir que el protagonismo femenino es mínimo. Básicamente pues se va a encontrar con mujeres que le van a gustar o no, lo cual pues parece una separación bastante triste, vamos a decir. Se va a meter en problemas por culpa de diversas mujeres y en un momento determinado, cuando se encuentra con una protagonista que en un momento determinado pues puede tener alguna clave de lo que ha pasado en el planeta, pues básicamente se mete un montón de líos por salvarla, a pesar de que no tiene una necesidad imperiosa de hacerlo. De hecho, en un momento determinado, hasta uno de los compañeros que tiene, pues se ríe de eso. Le dice, mira, si dejaras a esa mujer, tendrías pues una muy buena cantidad menos de líos. Bueno, lo valora, lo piensa y dice, sí, es cierto, pero bueno, pues también hay que pensar en otras cosas, ¿no? En ese sentido, ya os digo que la historia es brutalmente machista. Esto hay que dejarlo claro también para quien quiera tachar el libro, ponerle una X. Porque además, para colmo de males, y además es una cosa que me hizo mucha gracia, y ahora te puedes reír porque lo ves desde el futuro y te puedes reír de ello casi, bueno, no digo un siglo más tarde, pero casi, 50 años, bastante más de 50 años después, y ves cómo las únicas mujeres que hablan entre ellas, que trazan planes, que tienen iniciativa, son unas sacerdotisas de un culto que odia a los hombres. O sea que literalmente nos encontramos con una historia dentro de estas que, bueno, pues te quedas bastante sorprendido, bastante chocante y te das cuenta de cómo ha cambiado la literatura, por fortuna, y cómo ha cambiado la mentalidad a lo largo del tiempo. Desconozco si esta protagonista femenina va a tener más protagonismo en el resto de libros y va a cambiar un poco la dinámica que tiene, no lo sé. Desde luego, en la saga de la Tierra Moribunda tenías mujeres perfectamente capaces, que eran capaces de luchar, de lanzar hechizos y demás. Bueno, veremos cómo va evolucionando esta saga, a ver hacia qué derroteros toma. En la historia vamos a ver cómo, a pesar de que este libro se titula Los Chask, vamos a ver a diferentes extraterrestres y vamos a ver un poco cómo funcionan sus sociedades. Pero, por supuesto, lo que más vamos a ver es la historia de los Chask. Vamos a ver una ciudad Chask por dentro, vamos a ver cómo interactúan con los humanos que les sirven y vamos a ver cómo pues utilizan su influencia para que los humanos tengan unas caravanas de comida y de recursos que necesitan, que entren en su ciudad todos los días. Me recuerda un poco al
tema de la fundación, cuando en Trantor pues llegaba un montón de naves con comida y que se llevaban desechos, pues aquí pasa un poquito igual, ¿vale? Las diferentes caravanas van entrando en la ciudad y esto hace que el bueno de Adam pueda colarse también por ahí y trate de investigar un poquito a ver dónde está la tecnología que necesita, que todavía a estas alturas todavía no he dicho cuál es, por fortuna, espero que no se me haya escapado sin querer en un momento determinado de la grabación, y que obviamente pues va a encontrar todos esos trucos que utilizan los Chucks para subordinar a los humanos. También va a encontrar, por desgracia, muchos humanos que van a seguir apoyando a los Chucks, incluso cuando quede claro que les han engañado, ¿no? Lo cual es bastante curioso, bastante gracioso, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa por ahí, viendo un poquito todas esas ideas de los humanos, ¿no? Que tenemos en la Tierra también, pues allá en este mundo futurista y fantástico, pues también tienen esas ideas. Por supuesto, cuando tú vas viendo la historia, como digo, vas viendo los diferentes extraterrestres, vas viendo cómo interactúan con ellos, te preguntas cómo narices va a ser el libro de los Dirdir, porque la verdad es que cuando lees de ellos dan bastante miedo, y también, por supuesto, piensas de que la historia en sí misma hacia dónde va, porque parece que tenemos un poquito claro de dónde viene esa señal de alarma que se ha mandado, ese aviso de peligro que se ha mandado 200 años antes, pero sí te queda la duda de la historia en sí misma. ¿Vale? Piensas si es como el planeta de los simios, si realmente es la propia Tierra donde están, o que puede ser por el estilo de la propia Tierra. Piensas de si los diferentes extraterrestres si tienen algo que ver con los humanos y ha pasado algo por ahí que nosotros nos hayamos perdido en la historia mientras la nave estaba recorriendo esos 200 años luz. Piensas, bueno, pues diversas situaciones que podrían estar ocurriendo que realmente pues no las conoces, con lo cual pues parece que es una saga bastante curiosa, una tetralogía, vamos a decir, porque son 4 libros que llaman bastante la atención. Por ahora, desde mi punto de vista, está por nivel por debajo de la saga de la Tierra Moribunda, que también es de 4 libros, curiosamente, y que la verdad es que me gustó bastante más, quizás porque soy más de fantasía que de ciencia ficción, pero bueno, veremos qué va pasando con esta historia. La verdad es que es bastante apasionante, y dentro de todos estos errores que puede tener, que a estas alturas pues lo podemos ver con una perspectiva histórica diferente, pero a partir de ahí, pues yo creo que es una de estas sagas que llama mucho la atención y que realmente pues es de las más conocidas, si no aquí, en la propia España, que a veces pasa, o en Latinoamérica incluso, pues sí, por el mundo anglosajón es una de las series que más se conoce, el ciclo de Chai. Y bueno, pues nada más, espero que os haya parecido interesante este primer libro, y nos vemos en el próximo, que no va a ser el próximo libro de la saga, pero será otro libro también de ciencia ficción. Chao, chao.